Vamos a comenzar con lo más álgido. ¿Cómo se encuentra ahora el sector agropecuario según tu visión y cómo continúa este tema del cierre de las exportaciones? Bueno, el sector agropecuario siempre tiene distintas aristas porque es un complejo con distintas actividades en distintas partes del país. Tenemos por un lado la agricultura, que tiene una situación de buenos precios internacionales, que no se ve prácticamente afectada por la crisis local en términos de poder adquisitivo. Eh, y que a lo sumo tiene ahí como grandes problemas la sequía, el clima, qué va a pasar, hay bastantes temores por lo que va a pasar este verano, y por supuesto el combo de derechos de exportación y brecha cambiaria. Pero es un sector que dentro de todo el arco de actividades productivas está relativamente bien, viene de un muy buen año donde de nuevo los precios internacionales traccionaron muy bien. Y después hay otros sectores como la leche, que depende mucho más de el poder adquisitivo interno, y que eso por supuesto pega en toda la cadena láctea. Los argentinos tenemos menos poder adquisitivo y entonces cuesta mucho trasladar a los precios finales los incrementos de costos y se achata mucho el consumo, cae más el consumo de los alimentos de mayor valor agregado, entonces eso le pega. Y después tenemos lo que es la carne, que también está afectada por la situación de un poder adquisitivo nuestro, de los consumidores, de los argentinos, muy debilitado, que tenía como vía de escape la exportación y viene esta medida que restringe las exportaciones, entonces le corta una de las pocas vías de escape que tenía a la crisis económica local. Así que tenemos como estos tres principales sectores por quedarnos entre las principales actividades de la Pampa Húmeda. Después, bueno, las economías regionales es toda otra complejidad. Bueno, justamente lo que vos decías, hace un tiempo atrás parecía que no había techo para la ganadería y eso se vio totalmente aplacado por la macro que estamos viviendo y también a su vez por este cierre de exportaciones que las medidas no se saben hasta cuándo se van a prolongar y por supuesto cómo va a seguir repercutiendo a toda la cadena como los frigoríficos que dejaron de tener una actividad constante como lo venían haciendo. Exactamente, la cadena ganadera venía sorteando la crisis local que sufren todas las actividades de consumo masivo con la exportación, y bueno, se venían dando aumentos de precios como se vienen dando en realidad en toda la economía, pero en la carne se venían dando en particular. Ante eso, eso tomó mucha agenda pública, como siempre el precio del asado es muy analizado, muy mirado. El gobierno también en un contexto político de cierta debilidad y cercano a las elecciones, necesitaba mostrar una reacción a esta situación y reaccionó de una manera totalmente mala para la cadena productiva y sin resultados en realidad para el consumidor, como fue el cierre de exportaciones que a la economía argentina le cuesta casi 100 millones de dólares por mes de exportaciones. Ahora que se liberó carne kosher va a ser un poco menos, pero en torno a los 70, 100 millones de dólares mensuales que dejamos de exportar, cuando justamente lo que necesitamos es producir más y exportar más. Eso también le está costando a los productores ganaderos. La hacienda que va a faena ha perdido cerca del 15% en términos reales en los precios, cuando descontamos la inflación, ha perdido un 15% entre mayo y las últimas semanas. Esto se traduce en que los productores ganaderos, solo por la hacienda enviada a faena, están perdiendo 6.500 millones de pesos por mes. Y todo esto sin resultados duraderos para los precios al consumidor, que era el objetivo central, y con un gran daño a lo que es el empleo, que por ahí los que más rápido lo sienten son los trabajadores de la industria de la carne, donde se reportan suspensiones, vacaciones, reducciones horarias, entre otras cuestiones, y después tarde o temprano también lo van a sentir el resto de los trabajadores de la cadena, una cadena cárnica que genera 400.000 puestos de trabajo de punta a punta, y de los cuales cerca de 100.000 están ligados al circuito de exportación. Bueno, ya sabemos la situación compleja que atraviesa el mercado interno, la economía de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con carga impositiva y tributaria. Sí, tenemos una economía con una carga tributaria alta
que afecta a todas las actividades económicas del país. Estamos cerca de 30% es la presión tributaria a nivel país, donde la mayor parte es nacional. Esto se siente mucho en los alimentos, por ejemplo, para quedarnos con el tema del poder adquisitivo. Los principales alimentos que nosotros medimos, que es pan, carne y leche, tienen entre el 25 y el 28% de su precio final, es carga tributaria, lo cual es alto si estamos considerando que son alimentos de la canasta básica alimentaria. Y después, si nos vamos a las actividades exportadoras, aún tienen mayor presión tributaria porque además de tener los impuestos que tiene el resto de la economía, que cualquier pyme de cualquier sector los percibe como altos, tienen los derechos de exportación. En el caso de la carne 9%, en el caso del trigo y el maíz 12%, en el caso de la soja 33%. Y esto lleva a que, por ejemplo, un trabajo que hacemos nosotros, que es la participación del Estado en la renta agrícola, que es el índice FADA que medimos cada 3 meses, esté midiendo cerca del 68-67% la participación del Estado en la renta agrícola, producto de esto, de los derechos de exportación que elevan ese número que tiene el resto de la economía. Bueno, quizás ahí habría una buena solución para producir más y mejor, es bajar esa carga impositiva tan alta, pero imagino que hay otros análisis y otras posibilidades que barajan dentro de FADA y vos, de lo cuales permiten algún tipo de solución ante este panorama. Lo más importante hoy es tratar de estabilizar la macroeconomía para que tanto los inversores como las personas, como todo el mundo, tenga la percepción de que la economía argentina cada vez va a ir para peor. Entonces hay que empezar a estabilizar para que todos creamos que cada vez va a ir para mejor. Entonces, el primer paso es, por ejemplo, tratar de solucionar la inflación. Es muy difícil que una economía logre algún nivel de crecimiento con una inflación del 48% como la que vamos a tener este año o de la del 52% como hemos tenido en los últimos 12 meses. Eso erosiona cualquier posibilidad de crecimiento, de generación genuina de puestos de trabajo, de exportación, porque al mismo tiempo se va trazando el tipo de cambio, entonces las exportaciones no son competitivas, tenemos brecha cambiaria. Bueno, hay grandes desequilibrios que son los primeros pasos para pensar una economía que pueda crecer. Hay que solucionar la inflación. Para poder solucionar la inflación hay que solucionar el aspecto monetario, donde el primer paso es dejar de imprimir pesos, pero para poder hacer eso hay que reducir el gasto público, porque justamente se imprimen pesos y se genera inflación, porque la gran presión tributaria que tenemos ni siquiera alcanza a cubrir el nivel del gasto público actual. Entonces, hay que solucionar la inflación, para eso la emisión monetaria y el lado monetario, para eso hay que equilibrar el gasto público. Recién en ese momento se puede empezar a decir, se pueden bajar impuestos para fomentar la actividad, se puede hacer algo relacionado al crédito. Algo muy importante siempre es la apertura de mercados, la salida de Argentina y de estas crisis es con la exportación. Tenemos que lograr exportar más porque el mercado interno no genera riqueza suficiente para poder consumir más. Entonces, lo primero es poder producir más, invertir para exportar y una vez que se empieza a generar riqueza, empezar a hacer crecer el consumo interno. Así que eso te diría que son los principales puntos para empezar. Inflación, cuestión monetaria, gasto público, apertura de mercados y después obviamente hay una infinidad de cosas pasando por la infraestructura, un tema que nosotros siempre trabajamos mucho, que son los caminos rurales o ahora que está en discusión la hidrovía, pero todos esos temas, si no solucionamos estos desequilibrios macroeconómicos de fondo, difícilmente tengan algún impacto, digamos, no va a tener ningún impacto si no estamos en una economía ordenada que sea capaz de empezar a crecer. Que, discúlpame que me extienda, es justamente lo que entendieron nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, que sin una economía ordenada no hay proceso de crecimiento posible.